Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con el curso. Bueno, me presento, mi nombre es Jair Ramírez y vamos a ver el curso de deducciones autorizadas. Vamos a empezar pues con nuestro temario en el cual pues vamos a conocer en primera instancia lo que es el objetivo, a quiénes va dirigido el curso, qué son las deducciones autorizadas, el momento de aplicación de las deducciones tanto para persona física como para persona moral, las deducciones autorizadas para persona moral, otros conceptos que podemos estar considerando como deducciones. También conoceremos los diversos requisitos que estas deducciones deben de cumplir para poder considerarlas como tal. También conoceremos las deducciones autorizadas para persona física, así como de igual manera los requisitos que éstas deben de cumplir. Eh, También conoceremos lo que son las deducciones personales, esto para personas físicas dentro de su declaración anual, así como por último las multas y o sanciones por deducciones falsas o improcedentes. Ok. Bueno, pues empezamos con lo que es el objetivo de nuestro curso y bueno, se puede decir que básicamente es conocer todas las deducciones o conceptos que la ley nos permite realizar a los contribuyentes para disminuir los impuestos. Y bueno, ¿a quiénes va dirigido este curso? Básicamente, pues podemos decir que el curso va dirigido a cualquier persona, en sí a personas responsables o encargadas de determinar, supervisar o autorizar, ya sea todos estos conceptos o todos estos gastos que la ley nos permite disminuir como una deducción. Y bueno, vamos a empezar con el concepto o definiendo qué es una deducción autorizada. Bueno, una deducción autorizada son todos aquellos gastos o erogaciones que las autoridades han determinado que podemos estar disminuyendo de nuestros ingresos obtenidos. Esto pues con la finalidad de ayudar a aquellos, bueno, a los contribuyentes, ya sea persona física o persona moral, para disminuir un poco lo que son el impuesto a cargo. Eh, y bueno, vamos a conocer también en qué momento eh, tenemos que estar deduciendo estos conceptos, ya que pues tienen diferentes momentos, ya sea de acuerdo al tipo de contribuyente, al tipo de impuesto. Y bueno, comencemos por el momento de aplicación de las deducciones. Aquí lo vamos a dividir, como les comenté, de acuerdo al tipo de contribuyente. En sí, bueno, una persona moral, de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la ley del ISR, nos dice que el momento de la disminución de dichas deducciones se realizará dentro del cálculo o declaración anual, mientras que el artículo 106 de la ley del ISR nos menciona que la disminución se va a poder efectuar dentro de los pagos provisionales. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante con unos ejemplos. Siguiendo con el momento de la aplicación de las deducciones, como les mencionaba en el artículo 14 de la ley del ISR, nos establece el procedimiento para determinar el pago provisional, mientras para persona moral, mientras que para persona física lo establece el artículo 106 de la ley del ISR. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, solamente para ver que en persona moral, pues en pago provisional no se estará disminuyendo lo que son las deducciones autorizadas, ya que, bueno, el procedimiento nos dice que vamos a partir de los ingresos netos o ingresos acumulables. En este caso, a estos ingresos acumulables lo estaríamos multiplicando, ya sea bueno, tendría que ser por el coeficiente de utilidad, el cual pues estaremos conociendo en la declaración anual del ejercicio anterior. Y a su vez, al multiplicar los ingresos por el coeficiente de utilidad, estaremos obteniendo la utilidad estimada.
A esta utilidad le estaremos disminuyendo lo que son la PTU pagada en el ejercicio y las pérdidas pendientes de amortizar de ejercicios anteriores. Al resultado le estaremos multiplicando la tarifa aplicable de la ley del ISR, que es el 30%, y el cual nos va a estar dando ya en sí el impuesto a cargo, al cual pues todavía le podríamos estar disminuyendo lo que son los pagos provisionales de los meses anteriores y las retenciones que así si hubiere, ¿no? Y como podemos ver, para persona física, como comentábamos, aquí en este caso sí podrían estarse disminuyendo las deducciones en pagos provisionales, es decir, mes a mes, ya que el procedimiento del artículo 106 de la ley del ISR nos establece que los ingresos acumulables le estaríamos disminuyendo lo que son aquellas deducciones autorizadas que la ley nos estaría permitiendo disminuir. Y bueno, a la disminución de los ingresos menos las deducciones, estaríamos obteniendo una utilidad fiscal, que de igual manera, como en las personas morales, tendríamos la oportunidad de estar disminuyendo a su vez tanto la PTU que se esté pagando, menos las de pérdidas fiscales. Este resultado nos daría una base gravable a la cual les tendríamos que estar aplicando las tarifas correspondientes de acuerdo a la actividad que la persona física desarrolle, ya sea servicios profesionales, actividad empresarial o uso o goce temporal de bienes, ¿no? Y a este impuesto a cargo, determinado ya después de aplicar la base gravable, bueno, la tarifa aplicable, perdón, tendríamos que estarle disminuyendo todas aquellas retenciones y pagos provisionales de igual manera como lo estábamos haciendo en una persona moral. Esta es la diferencia para efectos fiscales en cuanto a la ley del ISR. Por otra parte, para la ley del IVA, aquí las deducciones, tanto para persona moral como para persona física, aquí sí se tendrán que estar haciendo mes con mes, es decir, en pagos provisionales, ya que como sabemos, o, bueno, en la ley del IVA, este se determina en base a flujo de efectivo, es decir, aquí sí tendríamos que estar considerando tanto ingresos como deducciones del mes para determinar el impuesto a cargo o a favor. En este caso, aquí sí tendríamos o estaríamos considerando hasta que podríamos tener un saldo a favor. Y bueno, financieramente sí se tendría que estar, o contablemente, sí también se tiene que estar considerando estas deducciones en la parte de resultados, ya sea como un costo de ventas o en gastos de administración o gastos de venta, según el concepto de la deducción. Ahora bien, vamos a ver el momento como comentamos, ¿cómo se llama? Desde el inicio, las deducciones para persona moral pues se tendrían que estar disminuyendo hasta la declaración anual, según lo que nos establece el artículo 9 de la ley del ISR, el cual pues de igual manera nos dice el procedimiento para el cálculo de este impuesto y nos dice que vamos a partir de los ingresos acumulables del ejercicio, es decir, de enero a diciembre, menos, en este caso sí, las deducciones autorizadas de igual manera de todo el ejercicio, lo cual nos va a estar dando un resultado fiscal al cual les podremos estar disminuyendo la PTU pagada durante el ejercicio determinada el ejercicio inmediato anterior, es decir, en este caso un ejemplo en 2019, lo determinado en la PTU determinada en 2019 mediante declaración anual, que se pagó en el ejercicio 2020. A esto nos va a determinar un resultado fiscal nuevamente, al cual estaríamos disminuyendo las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. El resultado va a ser un resultado neto, al cual le estaremos aplicando lo que es la tarifa del 30% y nos va a dar nuestro impuesto a cargo del ejercicio, al cual pues todavía tendremos la oportunidad de disminuir lo que son pagos provisionales o retenciones de ISR y en este caso
en la declaración anual podríamos igual estar obteniendo un impuesto ya sea a cargo o a favor, dependiendo pues los pagos provisionales, si fuesen mayores que el resultado o el impuesto a cargo, ¿no? Ahora bien, ya conocimos el momento pues en el que vamos a poder deducir las deducciones de acuerdo ya sea persona física o persona moral. Ahora vamos a conocer todos estos conceptos que nosotros podemos, a los que nosotros podemos llamar como deducción autorizada. Bien, para persona moral, estos están previstos en el artículo 25 de la ley del ISR, el cual pues nos desglosa toda una lista de conceptos y el primero sería las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Referente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre los ingresos, es decir, sobre los descuentos o bonificaciones que nosotros concedemos a nuestros clientes. Por otro lado, también tenemos como deducción el costo de lo vendido, todos aquellos gastos incurridos por la empresa o por la persona física, ya sea, no sé, a lo mejor arrendamiento, pago de honorarios, papelería, luz, etcétera, ¿no? También tenemos el concepto de inversiones, en este caso, pues se refiere a la adquisición de activo fijo, y bueno, esto vamos a verlo un poquito más detallado un poco más adelante. En cuanto a los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, estas también se van a poder considerar deducciones autorizadas en la declaración anual para persona moral, pero estas debe de presentarse un aviso a más tardar el 15 de febrero del ejercicio, en donde se esté diciendo las cantidades o montos que se dedujeron en el ejercicio inmediato anterior por este concepto para que esta deducción pueda proceder. También tendremos como deducción autorizada todas aquellas cuotas patronales pagadas por el contribuyente por concepto de IMSS. También tendremos lo que son los intereses devengados a cargo en el ejercicio, es decir, los intereses derivados a lo mejor de algún préstamo que se haya obtenido. El ajuste anual por inflación, siempre y cuando este resulte deducible en los términos del artículo 44 de esta ley, el cual pues nos establece el procedimiento para el cálculo de dicho concepto del ajuste anual, en el cual nos dice que pues tendremos que estar determinando el saldo promedio anual tanto de deudas como de créditos, y así será como se determina el ajuste anual por inflación. En este caso, cuando el saldo de los créditos sea mayor al de las deudas, pues estaremos diciendo que tendremos un ajuste anual por inflación deducible, al cual pues se le tendría que aplicar el factor el factor de ajuste, el cual pues estará determinando con los INPCs o los índices nacionales de precios al consumidor del último mes del ejercicio, es decir, diciembre, del ejercicio en el que se esté realizando el cálculo, entre el INPC del ejercicio inmediato anterior. En este caso, para este ejercicio 2021 sería el INPC de diciembre de 2021 entre el INPC de diciembre de 2020. También los anticipos y rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que se entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros. Y también tenemos como concepto las aportaciones para la creación o incremento de fondos de reserva para jubilaciones y pensiones que la ley establece. Y bueno, vamos a abundar un poquito más sobre el tema de la deducción de inversiones, que estas están previstas en el artículo 31 de la ley del ISR, la cual pues nos dice que la deducción por inversiones deben de estar de acuerdo a los montos máximos que la ley establece, así como los porcentajes de depreciación que la misma igual nos establece. Y que esta deducción se va a realizar mediante vía de apreciación.
durante el ejercicio. Entonces, tenemos que el artículo 33 y el artículo 34 de esta ley nos proporcionan lo que son los porcentajes máximos para la deducción de inversiones. En el artículo 33 tenemos lo que son los montos para la amortización de gastos fijos, cargos diferidos u otros gastos. Y tenemos, por ejemplo, el 5% para cargos diferidos, tendríamos un 10% para erogaciones realizadas en periodos preoperativos, tenemos un 15% para deducir por regalías o asistencia técnica, y dentro del artículo 34 pues tenemos todos aquellos montos o porcentajes deducibles para lo que son activos fijos como tal. En este caso, pues tenemos aquí los más comunes, que son el 10% para mobiliario y equipo de oficina, el 25% para automóviles, autobuses, camionetas de carga, tractocamiones, montacargas y remolques, y el 30% para computadoras y equipo de cómputo. Son los más comunes. Obviamente hay pues, una lista larga de activos y de sus montos o de sus porcentajes de depreciación. Y bueno, en el artículo 36 es muy importante, ya que nos marca límites en algunos casos de deducciones, los cuales, pues, como les comento, tienen ciertos limitantes para que puedan ser deducibles. Eh, Como podemos ver, nos dice que las inversiones de automóviles solo serán deducibles hasta por un monto de 175,000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si nosotros compramos un activo mayor a 175,000 pesos, el tope de la deducción estará hasta este monto. Y bueno, a este monto todavía le tendríamos que estar aplicando el porcentaje de deducción que no, está establecido en el artículo 34, que sería el 25%. También nos menciona el artículo 36 que para automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas o aquellos que sean híbridos, es decir, que utilicen gasolina ¿cómo se llama? Y batería o que funcionen mediante electricidad, estos tendrán un monto máximo deducible hasta por 250,000 pesos. Y bueno, en caso de aviones, que no es muy común, la deducción se topa hasta por un monto de 8,600,000 pesos. Cabe mencionar que es muy diferente la depreciación fiscal que la depreciación contable, ya que la depreciación fiscal pues sí tiene que estar regulada para hacerla deducible bajo estos montos y estos porcentajes, y para la deducción contable pues podríamos estar tomando en consideración los mismos montos y las mismas, bueno, los montos tendría que ser el total de la adquisición del activo, pero podría cambiar el porcentaje de deducción de acuerdo a la vida estimada o la vida útil del activo fijo. Y bueno, estas deducciones también podrían ser menores si el contribuyente así lo decidiera a estos a estos porcentajes, pero en ningún caso podrían ser mayores a estos porcentajes. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de deducción de inversiones. En este caso, pues es una cédula con la que nosotros determinamos la depreciación de los diversos tipos de activos, ¿no? En este caso tenemos el ejemplo de un activo de mobiliario y equipo y un equipo de transporte. Y como bien vemos, pues tenemos varios datos importantes, que es la fecha de adquisición, la descripción del activo fijo, el monto original de la inversión, que este es el monto antes de impuestos, es decir, estaríamos considerando el subtotal de la factura o del comprobante fiscal. Tenemos lo que es la depreciación acumulada o la depreciación de ejercicios anteriores. Tenemos lo que son los meses a depreciar durante el ejercicio. Tenemos la depreciación mensual, la depreciación del ejercicio y la depreciación acumulada ya del ejercicio que se está calculando. Tenemos el saldo por redimir, y hasta aquí, hasta esta parte, estaríamos viendo lo que es la parte financiera, y las otras columnas
en donde está el INPC, los INPCs, el factor de actualización, y la depreciación del ejercicio sería la parte fiscal. La parte financiera, pues es lo que nosotros estaríamos devengando o considerando como deducción financieramente o en la contabilidad, mientras que para la deducción fiscal nosotros estaríamos considerando pues esta parte, la parte actualizada. Bueno, la depreciación obviamente pues la vamos a estar calculando de acuerdo al monto original de la inversión, el cual lo estaríamos multiplicando, en este caso, por ejemplo, el librero y el escritorio, los 14.420 es el monto original de la inversión, lo estaríamos multiplicando por el porcentaje de deducción, que es el 10%, como ya vimos en el artículo 34, y lo estaríamos dividiendo entre el número de meses del ejercicio, es decir, entre 12 meses. Y bueno, tendríamos el monto o la depreciación mensual, que serían 120.17. En este caso, para determinar la depreciación del ejercicio, pues estaríamos multiplicando lo que es la depreciación mensual, que son los 120.17, por los meses que se está usando el activo. Es decir, 5 meses de lo que va del 2021 son a lo que es al mes de mayo. Y bueno, tendríamos una depreciación acumulada de 600.83, que en este caso sería la misma que la depreciación del ejercicio. ¿Por qué? Porque no tenemos una depreciación acumulada de ejercicios anteriores, y en este caso el activo, si se hubiera comprado en 2019, a lo mejor tendríamos una depreciación acumulada de 2019, a la cual estaríamos sumando la depreciación del ejercicio, que serían los 600.83. Entonces, la depreciación acumulada sería mayor a la depreciación del ejercicio. En este caso, pues solamente se está deduciendo lo que va del año, ya que se compró en diciembre de 2020. Y bueno, para la parte fiscal, tendríamos que estar actualizando esta depreciación financiera, para lo cual pues vamos a estar utilizando los INPCs de la primera mitad del ejercicio, es decir, el INPC de junio, entre el INPC de la fecha de adquisición del activo, es decir, en este caso, diciembre de 2020. Esto nos va a dar un factor de actualización, el cual pues vamos a estar multiplicándolo por la depreciación del ejercicio. Entonces, ya tendríamos nuestra depreciación fiscal, que es la deducción que nosotros vamos a estar considerando hasta la declaración anual. Y bueno, tenemos el equipo de transporte, que en este caso estamos considerando el valor del activo en 375,000 pesos, pero aquí lo estamos dividiendo en dos partes, ya que como lo vimos anteriormente, la ley nos topa la deducción de esta inversión hasta un monto de 175,000 pesos. Entonces, estamos separando la parte fiscal y la parte financiera. La parte fiscal serían los 175,000, y la parte financiera sí estaríamos considerando pues el total del activo, que serían los 375,000 pesos en este caso. Entonces, para la depreciación mensual, pues nosotros financieramente o contablemente estaríamos considerando los 7,812.50 pesos, en este caso ya aplicando pues todo el procedimiento que vimos anteriormente con el mobiliario y equipo, y fiscalmente solamente estaríamos haciéndonos deducible la parte de los 175,000 pesos, ya una vez actualizado la depreciación del ejercicio. En este caso serían los 18,715.89 pesos, lo único que podríamos estarnos deduciendo por este activo fijo, que es un automóvil. Ahora bien, ¿qué otros conceptos podemos hacernos deducibles o podemos considerar como para disminuir de nuestros impuestos? Bueno, el artículo 28 de la ley del ISR nos establece conceptos que no serán deducibles conforme esta ley, pero dentro de estos vienen algunos casos específicos en el cual pues nos da la opción de considerarlos como deducibles. Tal es el caso de la fracción quinta del artículo ya citado,
el cual nos dice que los viáticos y gastos de viaje en el país o en el extranjero no serán deducibles cuando, salvo cuando no se destinan al hospedaje, alimentación, transporte o uso o goce temporal de automóviles. En este caso, pues sí estaríamos considerando estos conceptos como deducibles, pero también nos impone ciertos montos máximos. Es decir, por ejemplo, para alimentación nos da un monto máximo deducible de 750 o 1,500 pesos diarios por persona, ya sea que se esté eh, realizando el gasto, en este caso, en territorio nacional o en el extranjero. Serían 750 pesos para territorio nacional o 1,500 para cuando son gastos en el extranjero. Para uso o goce temporal de automóviles nos estaría dando 850 pesos diarios por persona, ya sea si no tiene distinción para en territorio nacional o en el extranjero, al igual que el hospedaje. Este sería deducible hasta por un monto de 3,850 pesos diarios, nacional o extranjero. Y bueno, otro ejemplo de deducción, bueno, de concepto que nos podemos hacer deducible según el artículo 28, nos dice que el 91.5% de los consumos se considerarán no deducibles y bueno, nos da la opción que para que proceda la deducción de la diferencia, es decir, el 8.5%, el pago deberá realizarse mediante tarjetas de crédito, débito o de servicios o monederos electrónicos que estén autorizadas por la autoridad. Y bueno, también nos establece en el mismo párrafo que los consumos que se realicen en bares o cantinas, estos no serán deducibles al 100%. Es decir, no son deducibles, no podemos considerarlos para disminuirlos en la declaración. Y bueno, ya vimos el momento y las deducciones o los conceptos que podemos considerar como deducción. Ahora vamos con los requisitos que éstas deben de tener. Y bueno, el artículo 27 de la ley del ISR nos dice, para empezar, y el más importante, es que deben ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que sean o se traten de donativos no onerosos ni remunerativos. Y bueno, también nos da un monto máximo para hacer deducibles dichos donativos. Nos dice que el monto total de los donativos a que se refiere esta fracción, la fracción 1, solamente serán deducibles hasta por un monto máximo de 7% sobre la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior. Y bueno, nos dice que estos donativos también podrán ser a favor de entidades federativas, municipios u organismos descentralizados, pero estas solamente serán deducibles hasta por un monto o por un porcentaje máximo del 4%, de igual manera sobre la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior. Y cuando estos donativos sean combinados, es decir, a entidades federativas o a cualquiera otra entidad o persona, estos serán deducibles hasta por el monto máximo de 7%. Cabe mencionar que también para que los donativos procedan, deben de ser donativos a instituciones que estén autorizadas para recibirlos. Bueno, otro requisito que la ley nos establece es que cuando la ley lo permita, la deducción de inversiones se deberá proceder en los términos de la sección 2 del capítulo del artículo 31, como ya vimos que trata de las inversiones, es decir, que deberá cumplir con los montos máximos y los porcentajes establecidos en estos artículos. Otro requisito es que deben de estar amparadas por un comprobante fiscal y que cuando estos gastos excedan el monte de 2,000 pesos, estos se deberán pagar forzosamente mediante transferencias electrónicas, cheques, tarjetas, ya sea de crédito o débito, monederos electrónicos, entre otros, pero nunca en efectivo, ya que pues, se consideraría un gasto no deducible.
Bueno, también tenemos que deben de estar debidamente registradas en contabilidad y que estas no deben de duplicarse, es decir, deben de estar registradas una sola vez. También nos dice que cuando se realicen pagos a contribuyentes que causen impuesto al valor agregado o que tengan, se les tenga que retener algún impuesto, estas deben de estar debidamente expresadas y desglosadas en el comprobante fiscal de la compra o del gasto. También nos dice que tratándose de pagos a contribuyentes, ya sea personas físicas o asociaciones civiles, sociedades civiles o, eh, ¿cómo se llama? Instituciones autorizadas para recibir donativos, estas deberán considerarse hasta que sean efectivamente erogadas, es decir, que sean efectivamente pagadas, ya que como recordaremos, para personas físicas, los impuestos se consideran sobre flujo de efectivo, es decir, sobre lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado. Entonces, para que exista una concordancia entre lo que la persona física está enterando como un ingreso y lo que nosotros estamos considerando como la deducción, pues debe de estar debidamente pagado para que no haya como una discrepancia. Y bueno, también nos dice que cuando se trate de gastos de previsión social, estas se den o se otorguen de manera general en beneficio a todos los trabajadores. También tenemos que en el caso de adquisición de mercancías de importación, estas deberán contar con los requisitos que establece la ley para que proceda la importación, es decir, deberán contar con un pedimento, con una invoice, con el despacho aduanal, donde venga desglosado todos los gastos aduanales que se incurrieron para la importación de dicha mercancía. Y que en el caso de pérdidas por créditos incobrables, estas se deberán considerar realizadas en el mes en el que se consuma el plazo de prescripción o que se dé la notoria imposibilidad práctica del cobro. Y bueno, pasamos a lo que son las deducciones para personas físicas. En este caso, pues para personas físicas con actividades empresariales o profesionales, las cuales están consideradas dentro del artículo 103 de la ley del ISR, que prácticamente, pues, como podremos ver, son muy parecidas a a las deducciones para personas morales. Y bueno, tenemos que serán eh, deducciones, todas aquellas devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Es decir, estamos hablando sobre descuentos y bonificaciones o devoluciones sobre descuentos a clientes que nosotros estemos otorgando. También estaremos considerando la adquisición o compra de mercancías, ya sea materia prima, productos terminados o semiterminados, para la actividad del contribuyente. Demás gastos, como ya vimos o como ya comentamos, pago de arrendamiento, honorarios, luz, papelería, demás gastos que también se puedan considerar como una deducción. Las inversiones o adquisición de activo fijo, de igual manera considerando montos y porcentajes máximos. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional y la fluctuación por tipo de cambio. En este caso, bueno, la fluctuación por tipo de cambio podría ser, se calcula y puede ser ya sea una utilidad o una pérdida. En este caso no voy a abundar mucho porque me parece que va a haber un curso dirigido a este tema de fluctuación cambiaria, pero la pérdida cambiaria sí se podrá estar considerando como una deducción tanto para persona física como para persona moral, así como los recargos de impuestos que se tengan que pagar. Solamente los recargos, no las actualizaciones. Esto también es para tanto para persona física como para persona moral. Y bueno, las deducciones autorizadas para personas físicas que obtengan ingresos por el uso o goce temporal de bienes. Estas están delimitadas entre el artículo 115 de la ley del ISR, la cual nos dice que las personas físicas que obtengan ingresos
por estas actividades, podrán deducir los pagos efectuados por concepto de impuesto predial del año correspondiente, también los gastos de mantenimiento, adiciones o mejoras del bien, así como de los pagos por consumo de agua. También los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra o construcción o mejoras del bien arrendado. Los salarios, comisiones y honorarios pagados. También podremos considerar lo que son el importe de las primas de seguro que resguarden el bien inmueble y las inversiones destinadas para la construcción, incluyendo las adiciones y mejoras. En este caso de las personas físicas con actividad, bueno, con el uso o goce temporal de bienes, existe una opción en la cual, bueno, primero vamos a ver cómo se determina el impuesto o el pago provisional para una persona física que obtenga ingresos por este concepto. Y bueno, sería considerando los ingresos del periodo, los ingresos del mes, menos las deducciones autorizadas, igual del mes en el que se trate, y a este resultado o esta utilidad fiscal estaríamos disminuyendo lo que son la PTU, pérdidas fiscales, y estaríamos aplicando la tarifa o las tablas para determinar el impuesto a cargo. Y bien, existe también una opción en la cual estaríamos, en lugar de estar considerando todas las deducciones ya vistas anteriormente para esta actividad, en lugar de estar considerando todas estas deducciones, podríamos considerar solamente el 35% de deducciones sobre los ingresos obtenidos. Es decir, en este ejemplo tenemos un ingreso de 5,000 pesos y nuestras deducciones autorizadas en el primer caso serían, tendríamos 2,000 pesos por todos aquellos conceptos o demás conceptos que ya vimos, pero en la opción del 35% tenemos que deducciones autorizadas, teníamos solamente 1,750 pesos, que pues es, como ya bien mencionamos, el 35% de los ingresos. A este 35% solamente se le podrá sumar lo que es el concepto de impuesto predial como deducción autorizada. Ningún otro concepto se puede considerar cuando se opta por determinar los pagos provisionales con esta opción del 35%. Y bueno, ya una vez aplicada la opción del 35%, se determinará la utilidad fiscal y de igual manera se seguirá con el proceso para la determinación del impuesto, que es la aplicación de las tarifas o de las tasas de acuerdo a la actividad. Bueno, ahora seguimos con los requisitos de las deducciones de las personas físicas, que están delimitadas dentro del artículo 147 de la ley del ISR, las cuales prácticamente de igual manera son las mismas que para una persona moral. Y nos dice que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate y que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos de la persona física. También nos dice que pues las deducciones de inversiones tendrán que ser de acuerdo a los montos máximos establecidos y de acuerdo al porcentaje establecido igual en la propia ley. También nos dice que se deberán restar una sola vez, aun cuando estos gastos estén relacionados con la obtención de diversos ingresos, que cuando el pago se realice a plazos, las deducciones solo procederán por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas, ya que como dijimos, pues el cálculo de los impuestos va sobre el flujo de efectivo, sobre lo pagado y lo cobrado, entonces no podremos deducir si tuvimos una compra a crédito, no podremos deducir esa compra, sino hasta cuando realmente sea pagada. Y bueno, que estén debidamente registradas en contabilidad. Bien, ahora seguimos con lo que son las deducciones personales, que estas se encuentran dentro del artículo 151 de la ley del ISR, y bueno, estas son aplicables para las personas físicas. Y bueno, nos dice que son aquellos gastos que como contribuyente
persona física, obviamente, tienen derecho a disminuir de los ingresos acumulables y estos tendrán que ser, si no hasta la declaración anual, solamente serán hasta para el cálculo de la declaración o del impuesto anual. Y bueno, estos podríamos dividirlos en tres secciones, en lo que son deducciones, digámoslo así, de salud, de educación y otras deducciones. En cuanto a deducciones personales por concepto de salud, tenemos que son a todos aquellos honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, siempre que, bueno, los sean prestados por personas que tengan un título profesional y que estén dentro de, que hayan estudiado en entidades educativas avaladas por la Secretaría de Educación Pública. Bueno, también tenemos gastos hospitalarios y de medicinas, los cuales deben estar debidamente incluidos en las facturas del hospital, así como los honorarios pagados a enfermeras. También tenemos lo que son análisis clínicos, y así como compra o alquiler de prótesis para el restablecimiento o rehabilitación de los pacientes. Tenemos también lo que son la compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales. Y por último tenemos la compra de prima de seguros de gastos médicos. En la parte de educación tendríamos lo que son las colegiaturas en entidades o instituciones educativas privadas, como ya mencionamos, con validez oficial. Y bueno, estas serán desde un nivel preescolar hasta un nivel bachillerato o su equivalente. Y bueno, también podremos hacer deducible o tendremos como una deducción personal la de transportación escolar siempre y cuando estas sean obligatorias. Y bueno, tenemos ciertos montos máximos de igual manera que podremos estar deduciendo por concepto de colegiaturas, de acuerdo al nivel educativo en el que estén o en el que se encuentren los niños, ¿no? En este caso tenemos que para educación preescolar sería un monto máximo anual de 14,200 pesos. El monto para primaria sería hasta un monto por 12,900 pesos. El monto para la secundaria, nivel de secundaria, serían 19,900 pesos. Para nivel profesional técnico, 17,100 pesos. Para nivel bachillerato o equivalente, sería un monto máximo de 24,500 pesos anuales. Y bueno, dentro de otros gastos, otras deducciones personales, tenemos lo que son gastos funerarios, lo que son intereses reales pagados por créditos hipotecarios para la adquisición de casas habitaciones, los donativos otorgados, que como ya vimos tienen también cierto porcentaje máximo deducible, que es el 7%, y aportaciones complementarias para el retiro. Y bueno, aquí tenemos el cálculo, un cálculo anual, en el cual, pues como podemos ver aquí, estaremos disminuyendo las deducciones personales. En este caso, pues partiríamos de la utilidad fiscal o la utilidad que se determinó de acuerdo a la actividad que está desempeñando la persona física. En este caso, estaríamos considerando la utilidad o la utilidad fiscal o base gravable del mes de diciembre, que es la última, bueno, la utilidad que tendríamos en el ejercicio, que serían los 169,385 pesos en este caso. Y le estaríamos a esta utilidad fiscal, por esta actividad le estaríamos aumentando todos aquellos ingresos que se hayan obtenido por alguna otra actividad. En este caso, podemos ver que aparte de los ingresos por actividad empresarial o profesional, también tiene ingresos por sueldos y salarios. En este caso, estaríamos sumándole a los ingresos, a la utilidad fiscal, la suma total de las percepciones, que en este caso, como podemos ver en la tabla de dinámica o en esta parte, que son 650,000 pesos de ingresos, y nos daría un total de ingresos de 820,125 pesos, a lo cual estaríamos disminuyendo la parte exenta de las percepciones
que son 6,624,73 pesos por concepto de sueldos y salarios, que nos estaría dando un total de ingresos acumulables de 813,501 pesos, a lo cual a este total de ingresos le estaríamos disminuyendo, en este caso, en esta parte se estarían disminuyendo lo que son las deducciones personales que ya vimos, en este caso, pues supongamos que solamente tiene deducciones por colegiatura por 14,200 pesos, que es el límite, y 400 pesos por donativos, que, bueno, nos daría un total de deducciones personales por 14,600 pesos. Esto nos daría la base gravable, por la cual vamos a calcular el impuesto, que serían 798,910 pesos, y aplicaríamos las tarifas que se encuentran dentro del artículo 152 de la ley del ISR, que nos dan las tablas para el cálculo anual. Y bueno, una vez aplicadas, nos daría lo que es el impuesto causado, que serían 188,000 pesos, como podemos ver, a lo cual estaríamos disminuyendo o podríamos estar disminuyendo todavía todas aquellas retenciones que nos hicieron por concepto de ISR por sueldos y salarios. Como podemos ver en la tabla dinámica, son 142,177 pesos. A este impuesto todavía aún le podríamos estar disminuyendo lo que son las retenciones que nos hayan hecho por la actividad de servicios profesionales, así como los pagos provisionales que se realizaron durante el ejercicio, es decir, de enero a diciembre. Y aquí pues estaríamos ya determinando el impuesto a cargo o favor. En este caso pues nos salió un impuesto a favor de 32,229 pesos. Y bueno, pues para terminar la presentación, tendríamos aquí lo que son las multas o sanciones por deducciones falsas o improcedentes, que según el artículo 109 de la ley del ISR, nos dice que serán sancionadas eh, con la misma pena de delito de defraudación fiscal, quienes, bueno, consignen o declaren, presenten en declaraciones para efectos fiscales, ya sea deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente está obteniendo. Entonces, para esto nos tendríamos que dirigir al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es la que a su vez nos establece las multas por delito de defraudación fiscal, la cual pues nos dice que se pagará de 3 meses a 2 años de prisión cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1,221,950 pesos. Ahora bien, si el monto excede este monto antes mencionado, pero no excede el 1,832,920 pesos, pues se pagará con de 2 a 5 años de prisión. Y bueno, cuando exceda ya del 1,832,920 pesos, pues se pagará de 3 a 9 años de prisión. Y bueno, como podemos ver, pues es todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia que podamos estar viendo. Con mucho gusto la podremos estar resolviendo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario.
Bueno, nos menciona nuestro compañero Jesús, dice que si da un donativo en especie a una asociación civil, ¿cuánto es deducible? Como ya vimos, el monto deducible de los donativos está topado a un 7% sobre la utilidad fiscal determinada en el ejercicio anterior. Entonces, teníamos que estar checando la utilidad fiscal del ejercicio anterior y sacar el porcentaje bueno, el monto máximo que es el 7% y ver si no el monto del donativo no pasa, en este caso, ese límite. Nuestro compañero César nos dice que si hay nuevas deducciones con respecto al año anterior, pues no, prácticamente las deducciones no cambiaron, prácticamente siguen siendo las mismas. Solamente pues se puede, bueno, en estos casos cambian en algunas ocasiones pues los montos, un ejemplo son las deducciones de inversiones, los montos para la deducción de activos, de automóviles, en este caso en este año están 175,000 pesos, pero en general las deducciones siguen siendo prácticamente las mismas que años anteriores. Bueno, no sé si tengan o alguien tenga alguna otra duda, con mucho gusto la podemos ver. Eh, bueno, si nadie tuviera alguna otra duda, daríamos por terminado el curso del día de hoy. Y bueno, a los compañeros colaboradores, no sé si pudieran darme oportunidad de pasar lista para tomar su asistencia.
Bueno, pues muchas gracias por su participación. Nos vemos para el próximo curso.